Buenas tardes a todos. Les pido mil disculpas por los inconvenientes, pero bueno, aquí estamos igual. Eh, Hoy vamos a dar una clase. Lo que voy a exponer tiene que ver con la posición específicamente de la cátedra con respecto al concepto de lo que es la psicología social. Luego, después, Miriam, Leandro y Daniela van a ir exponiendo acerca de los distintos textos sobre los que nosotros les pedimos que lean, que son generalmente los autores en los que nos inspiramos para formar nuestra propia propuesta. Entonces, para hacer esta propuesta, para hablar de la propuesta de la cátedra, yo quiero que tengan presente una expresión que se suele decir muy rápidamente y a veces se presta a ciertas confusiones, y voy a ver si puedo aclarar algo o enturbiarlo más, pero voy a trabajar un poquito sobre esa expresión. La expresión es que somos una unidad psicobiosocial, o perdón, generalmente se dice biopsicosocial. Esto de que es una unidad, me parece que es importante que lo tengan presente permanentemente, pero no es una unidad homogénea de elementos que son homogéneos. Es una unidad de elementos que son heterogéneos. ¿Eh? Esto de lo bio, de lo psico, de lo social, son tres elementos, tres componentes que constituyen la subjetividad del ser humano, que es lo que tiene como objetivo de estudio la psicología, como objeto de estudio la psicología, y en ese sentido vamos a tratar de diferenciar estas tres cosas para luego decir cuál es el objeto de estudio específico de la psicología social según nuestra propuesta. Entonces, vamos a empezar por tres dimensiones diferentes que vamos a trabajar sobre estos tres elementos que constituyen la subjetividad. Perdón, me estaba hablando un poquito no sé si entró el ruido en el micrófono, pero bueno, ya está. Lo que les estaba diciendo es que vamos a tomar tres dimensiones que son lo real, lo imaginario y lo simbólico. A nivel de lo real, podemos decir que lo real es la cosa. Real viene de res, de cosa, ¿no? Y la cosa nos vamos a referir a aquello que es permanente, ¿no? Que sirve de soporte a todo, digamos. Ahora bien, lo primero que vamos a notar es que todo ser humano tiene que tener un soporte, una condición soporte, que es el organismo biológico que constituye el ser humano. O sea, el ser humano tiene que tener un organismo biológico determinado que no puede ser... ¿Hola? ¿Me están escuchando? Sí, Perdón. Perfecto. Perdón. Bueno, entonces les decía que el organismo biológico que sirve de soporte al ser humano tiene sus especificidades como las tiene cualquier otra especie animal. Esa especie animal, esta especie biológica que es el ser humano, es realmente, funciona como cualquier ser viviente, como cualquier soporte de cualquier ser viviente, como cualquier biología, y un segundito. Entonces les decía que ese soporte biológico, les pido mil disculpas porque me están apareciendo otras cosas
en el oído que no tienen nada que ver con esto, ya está. Bueno, vemos que ese cuerpo tiene dos aparatos fundamentales, un aparato sensorial, un aparato motriz. Estos son los aparatos con los que provoca, como todo ser viviente, un intercambio con el medio. Siempre la vida es un intercambio entre un conjunto de moléculas y el medio. Ese conjunto de moléculas trata de ser soportado, digamos, en función de cumplir con el ciclo vital. El ciclo vital, nosotros no nos vamos digamos, a expandir sobre este concepto de la vitalidad. Vamos a hablar de que la vitalidad tiene que ver con el nacimiento, el crecimiento, la reproducción y la muerte. O sea que es un ciclo que tiene principio, tiene fin. Esto es algo biológico que se cumple en este aspecto de lo que en este aspecto que compone a la subjetividad. Esta parte biológica tiene necesidades. Las necesidades tienen que ver con aquello que produce el intercambio con el medio. Y se basa en estos dos aparatos. El otro aparato es el sensorial. El aparato sensorial es lo que hace que de pronto se pueda percibir el objeto que se persigue, digamos, el objeto que se intenta o que se necesita, ¿no? Y ese objeto que se necesita, digamos, se lo percibe, se lo ve, o sea, la mirada del ser humano tiene la función de provocar la presencia del objeto que necesita en el mundo. O sea, la mirada presentifica al mundo, digamos, mientras que la voz lo hace, lo evoca, lo convoca. La voz produce la unión, digamos. La voz sirve de nexo con los demás, mientras que la mirada lo que hace es presentificar a los demás. Ahora bien, todos los demás seres vivos, todas las diferentes especies animales, producen ante la necesidad una cadena de comportamientos para lograr el objeto que satisface la necesidad. El ser humano no produce esa cadena de comportamiento. Esa cadena de comportamiento es el instinto. El ser humano no tiene ningún instinto. Entonces, la necesidad busca el objeto, pero no tiene una cadena de comportamientos para lograrlo. Entonces, nosotros vamos a decir que en vez de tener instinto, el ser humano tiene pulsiones. Estas pulsiones son las que cuando tenemos hambre nos lleva a buscar algo para comer, por ejemplo. Sabemos que tenemos que satisfacer esa necesidad, pero no sabemos con qué objeto, ni sabemos cómo lograrlo, digamos. No tenemos ese saber instintivo que tienen todos los demás animales. Entonces tenemos una pulsión, una tendencia a buscar algo para satisfacer el objeto, para satisfacer la necesidad. Tenemos también, de pronto, eso para incorporar elementos en el conjunto de moléculas que conforman las células de nuestro organismo. Pero también hacemos con relación al mundo, no solamente incorporamos, absorbemos elementos del mundo, sino que hacemos cosas con eso. El hacer es lo que demostramos a partir de lo que damos, digamos. Ese dar es lo que de alguna manera descubre Freud en la etapa anal,
es en principio, cuando somos bebés, lo hacemos con las heces, con la caca, digamos. Ustedes sabrán que para el bebé la caca no es algo asqueroso, la caca es algo con lo que juega, que es parte de sí mismo, sale de sí mismo, juega con eso, y resulta que nosotros le decimos que es un asqueroso porque se toca con la manito llena de caca la cara y qué sé yo, qué sé cuánto. La cuestión es que le pedimos por favor que renuncie a esas heces. Ese renunciamiento de gozar con las heces, que es algo suyo, que él entrega al mundo, que tiene que ver con su goce, es un sacrificio que hace el bebé para poder entrar en la cultura. Es decir, que va a entregar las heces en aras de conseguir el amor de los tutores primarios, o sea, de aquellos que lo cuidan y lo aman cuando nace. Fíjense que voy a hablar de tutores primarios, voy a hablar de grupo primario y no hablo de la madre y el padre. Esas son dos palabras que le hizo mucho mal a la psicología, porque creer que tenía que ser la madre o el padre ha creado una distorsión tremenda con relación a consecuencias patológicas y todo ese tipo de cosas. Así que yo preferiría que ahorremos ese tipo de lenguaje de madre y padre e hijo, que no es algo que le hace bien a la psicología, confunde mucho, porque no es alguien que cumple tal función biológica. Ahí está el primer desprendimiento de lo psíquico con relación a lo biológico, ¿no? Ahora, que se desprenda no quiere decir que deja de ser unidad, forma parte de la unidad biopsicosocial, pero eso psíquico ya no se rige por las mismas leyes que la biología, en este sentido que les estoy diciendo. La que cumple la función de mostrar lo que es el amor, de decirle que la caca es despreciable, generalmente en la clase media de las grandes urbes suele ser la madre. Y eso trae mucha confusión. Se piensa que solamente la madre lo puede hacer y eso es muy confuso. Nosotros no tenemos nada que designe a determinada persona desde un punto de vista biológico para que cumpla las funciones de una madre. Ese es el primer desprendimiento que tenemos. Y esto, ¿cómo lo logramos nosotros, digamos, este desprendimiento? Porque hay algo que tiene que ver con lo imaginario. Yo le dije lo real, lo imaginario. Lo imaginario, ¿por qué le decimos lo imaginario a lo imaginario? Porque un médico del siglo XX que tuvo un premio Nobel por justamente sus trabajos etológicos, que estudiando a los animales descubrió, por ejemplo, que él tenía, por ejemplo, 12 gansitos que se le murió la madre gansa y no comían los alimentos, le ponían maíz al lado y no lo comían. Pero resulta que en algunos momentos sí comían. Y trató de relacionarlo con su posición de su cuerpo y vio que cuando estaba acostado al lado de los gansitos no comían. Y cuando estaba parado tampoco. Solamente comían cuando él estaba en cuclilla. Y entonces empezó a hacer diferentes experimentos hasta que llegó a la conclusión que poniendo una silueta de cartón que copiaras el entorno de su figura cuando estaba en cuclilla, era una silueta que era muy semejante a la silueta de un ganso adulto. O sea, de la gansa madre, por ejemplo, que generalmente suele estar al lado de los gansitos cuando nacen. Cuando está la figura esa, entonces eso sirve como detonante o como disparador para que se desencadenen todas las cadenas instintivas, cadenas de comportamiento, que son el instinto que tienen para satisfacer sus necesidades, y todos los gansitos comían. Esto él lo siguió investigando y vio que cada especie tenía
algún tipo de imago que era la que desencadenaba todos sus instintos. Sin ese imago, ninguna especie animal se podía desarrollar. Entonces, por esto es lo de lo imaginario. El ser humano también tiene esa atracción por una imagen, por una imago, que es la propia figura, el propio contorno, el perímetro de la imagen en un espejo. El perímetro de la imagen en un espejo es lo que da digamos, lo que produce el desencadenamiento de la posibilidad de construir comportamientos para lograr los objetos de su necesidad. Pero como no es una cadena de comportamientos que ya está establecido genéticamente y por lo tanto es siempre igual, es una cadena de comportamientos que los va fabricando junto con su relación con aquellos que cumplen con su función de espejo, o sea que el otro ser humano es el espejo que lo atrae, digamos. Mucha gente el estadio del espejo de Lacan lo relacionan con la imagen del espejo en un bebé y inclusive algunos piensan, por ejemplo, que un ciego no puede desarrollar sus facultades para construir comportamientos porque de pronto no tiene nunca un espejo delante porque no lo puede ver. Entonces se supone que el ciego es en gran medida cierto con relación a ciertos aspectos superficiales del comportamiento del ser humano. Hay ciertas cuestiones gestuales, por ejemplo, la riqueza gestual de un ciego nunca es la misma riqueza gestual de una persona que ve, pero eso no quiere decir que no podamos construir los comportamientos en función de lo que la cultura impone. De pronto hay comportamientos para alcanzar los objetos como el alimento, etcétera, etcétera, que podemos tardar más en construirlo porque no lo podemos construir con la vista, porque no tenemos presente los diferentes mecanismos de movimientos y costumbres para alcanzar los alimentos, y entonces lo aprendemos más tarde, siempre hay un retardo, por eso viene toda la temática de la estimulación temprana y todo eso, pero eso no quiere decir que no podamos construirlo, lo construimos igual, porque los mecanismos es que una vez detectada la presencia del otro en el mundo, nosotros copiamos. ¿Cómo copiamos nosotros los ciegos, por ejemplo? Cuando de pronto una persona se sonríe, el ciego muchas veces no responde con la sonrisa porque no ve la sonrisa en el otro. Entonces se hacen estímulos para producir la sonrisa en la carita del bebé con ciertos estímulos táctiles, etcétera, etcétera, que se logra la sonrisa como respuesta y después esa sonrisa pasa a ser un gesto que se aprende, y una vez que se aprende se utiliza como lo utilizan las personas que ven y que lo aprendieron espontáneamente por el hecho de tenerlo presente, por tener la vista que le hace presente el mundo. Estos son para decirles más o menos que estas cosas, esta relación con los objetos que debemos lograr para comer y para satisfacer las necesidades, son cosas que se logran a partir de lo aprendido con el otro, siempre mediante el otro. Y esto, de alguna manera, nos habla de la diferencia que hay entre los instintos y las pulsiones. Nosotros le vamos a llamar pulsiones, la pulsión oral, a esa pulsión, a esa necesidad de objetos que tenemos que incorporar, y por eso decimos, por ejemplo, cuando tenemos que estudiar, que tenemos que, al pibe que estudiaba antes, por lo menos en otra época, le decían traga. Esto de decirle traga a un pibe, intuitivamente hay una cierta sabiduría que vincula la pulsión oral, la pulsión de incorporar alimentos al cuerpo, utiliza la metáfora, el ser humano, para
nombrar una cosa que no se puede hacer con una cuestión intelectual. Sin embargo, es una metáfora perfecta porque se incorpora eso, el conocimiento, se va incorporando y va nutriendo a la identidad del sujeto que poco a poco va desarrollando y va favoreciendo el desarrollo de las potencialidades de ese sujeto. Muy bien, tenemos entonces las pulsiones, tenemos la imago que desencadena la búsqueda del objeto que satisfaga la pulsión, pero hay funciones yo dije, para incorporar y también para hacer cosas, para dar cosas, que vendría a ser lo que descubre Freud a partir de lo que estudió como la pulsión anal, ¿no? Ahora bien, hay otra pulsión que no la nombré adrede y que está también y que forma parte, que tiene también su soporte, su condición soporte la tiene en los aspectos biológicos también. ¿Y qué es la pulsión sexual? La pulsión de la reproducción. Yo dije que la vida tiene nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte. La reproducción es la única pulsión que requiere indefectiblemente de la participación del otro para que se realice. Uno puede incorporar en forma individual, en forma singular, en forma aislada de los otros seres humanos. Uno puede comer, puede llegar a comer una vez que es adulto o antes también, puede llegar a comer aislado de los demás. Puede llegar a hacer cosas, a dar cosas, puede hacer una obra de arte aislado de los demás, pero no puede reproducir a la vida sin tener al otro, al partener para poder construir esa vida. Entonces, la construcción de esa vida es una pulsión que es diferente, la pulsión que nos lleva a la reproducción de la vida, tiene una diferencia esencial y es que es la que más necesita del otro y es la que utilizó Freud como metáfora del encuentro de un sujeto con otro. La sexualidad para Freud terminó siendo algo muy alejado de la genitalidad. Todo el mundo quedó apresado en la idea de la genitalidad, o sea, se supone que hacer la única posibilidad de desplegar la sexualidad del ser humano es nada más que haciendo el amor. Y eso quedó demostrado por la historia y ahora más que nunca, que nosotros no tenemos un objeto sexual al cual tenemos que conducirnos inexorablemente y necesariamente como ocurre con las demás especies animales. Las demás especies animales, en su hábitat natural, en la época de celos, tiene relaciones genitales con el macho con la hembra, y una vez que pasa la época de celos, no le importa tres rabanitos. El perro, cuando se monta la perra en su hábitat natural, una vez que la montó, después que ya se sació su instinto, el tipo satisfizo la necesidad de reproducir y ya después no le importa tres rabanitos la perra, no se calienta de si se quedó embarazada, no se quedó embarazada. El ser humano está siempre prácticamente haciendo el amor. O sea, no existe en la época de celos en el ser humano. El ser humano está en celo desde las 0 horas de un año hasta las 23:59 del 31 de diciembre del mismo año. O sea, a las 0 horas del 1 de enero hasta las 23:59 del mismo año en el 31 de diciembre. Es decir, como decía un cómico cuando yo era chico, Luis Andrini decía, mientras el cuerpo aguanta, voluntad no falta. O sea, el hombre siempre estaba atento a eso y la mujer también es un sujeto deseante porque es un ser humano
¿no? Esto estaba prohibido pensarlo en la época que Freud descubrió el psicoanálisis, y por eso Freud entendía que la mujer que era deseante, la mujer que quería construir sus sueños, la mujer que tenía el berretín de ir a la facultad, a hacer lo que quiere hacer, y esa era una mujer fálica, porque el falo era, digamos, la señal y lo que era la metáfora misma de la creación. ¿Por qué? Porque se supone que para que se produzca una vida se tiene que producir la erección en el pene, si no, no se puede llegar a producir la vida. Y entonces quedaba, si tomamos nada más que las leyes biológicas, la mujer queda reducida a una función casi de incubadora nada más. Mientras que Freud siguió entendiendo, a pesar de que contradecía sus teorías, seguía viendo que en lo femenino, que en las mujeres también existía el deseo, y ese deseo de la mujer era un deseo que él lo llamaba fálico, ¿no? Porque era la metáfora del pene erecto, pero no hay ninguna mujer que tenga un pene, digamos, sí hay mujeres que desean, y que el objeto de sus sueños es producir y realizar ciertos proyectos de vida que son como los que hace el hombre. El hombre también necesita hacer esos proyectos de vida, ¿no? Somos sujetos deseantes todos los seres humanos. Y acá hay otra cosa, otra diferencia con las leyes biológicas. Se desprenden las leyes psíquicas de lo biológico, porque a nivel del alma, que es lo que estudia el psicólogo, psique quiere decir alma, a nivel del alma no existe el sexo, no existen los sexos. A nivel del alma no hay sexualidad. Tanto el alma de la mujer como el alma del hombre se basa en la posibilidad de desear cosas, de soñar. Ahora, ¿qué es lo que sueñan todos los seres humanos, todos los sujetos deseantes? ¿Cuál es el objeto del deseo con mayúscula, digamos? ¿Cuál es el deseo de todos los seres humanos y el deseo que tienen tanto las mujeres como los hombres? Aunque se lo ha prohibido, el patriarcalismo le ha prohibido durante más o menos alrededor de 20.000 años de historia, a la mujer le prohibió desear, porque tenía que poder saber seguro cómo que la herencia iba a ir a un hijo de él, porque supuestamente la biología se regía por todos los temas de la biología. Cuando se descubre que hay un desprendimiento y que hay una variable diferente de entender la sexualidad, ¿qué es entonces la sexualidad? ¿Qué es lo que se busca? ¿Por qué decimos que todos tenemos el mismo objeto sexual? O Lacan dice que directamente no hay relaciones sexuales, que directamente no hay un objeto sexual. Pero yo les digo que sí hay un objeto sexual porque es uno solo y todos perseguimos el mismo. ¿Saben cuál es? Es el amor. Es el amor ese objeto sexual. La sexualidad en realidad no tiene muy poco que ver con la genitalidad. En todo caso tiene que ver porque cuando la sexualidad la unimos a lo que tiene que ver con las diferentes pulsiones que están ligadas a lo biológico, entonces ahí se manifiesta a través de la genitalidad y a veces puede llegar a generar una vida. En el caso del ser humano, lo que deseamos todos es poder amar. Freud definía la salud mental como la del sujeto que puede trabajar y que puede amar. El sujeto que puede trabajar y amar es el sujeto que está curado, decía Freud. Lo que perseguimos con el psicoanálisis, ¿no?, es trabajar y que el sujeto pueda trabajar y amar. Ahora, no es cualquier trabajo el que le importaba a Freud. Por ejemplo, el trabajo de un esclavo no le importa el psicoanálisis. El trabajo de un esclavo no lo desea ningún sujeto humano, porque es el trabajo del esclavo es el trabajo para el goce de otro, pero no para su goce propio. El trabajo que propone Freud. Doctor, disculpe, ¿va a grabar las clases?
¿Cómo? van a hacer los exámenes? O sea, ping-pong de preguntas o escribir. ¿Qué pasó? ¿Hola? Se juntó otra No, mi clase, me compañero parece. preguntaba si iba a grabar, pero ya está grabando. Ah, ahí va. Ah, ¿puedo seguir? Dale, Carlito. Sí, cualquier cosa levanten la mano, chicos, si alguien quiere decir algo. Y le vamos Una a dar la cosita. palabra. Hola, Lean. Buena. Una cosita, Leandro. Sí. Si vos les podés mostrar después el dibujito, avísame cuando se lo estás Ya, mostrando. Sí. ya lo muestro. Lo guardé especialmente para vos, Carlito. Bueno, gracias. Bien, dame un Bueno, segundo, ahora ¿eh? Leandro les va a mostrar una especie de síntesis de todo lo que estoy diciendo también en un cuadrito. Pero voy a terminar de decirles esto. Ese trabajar es el trabajar para amar, digamos, en función de amar. Entonces, ese trabajar es tener un proyecto, es desear y luchar, trabajar para realizar nuestros sueños. Eso es lo que busca el psicoanálisis. El psicoanálisis no busca que el tipo sea pum para arriba, que se aguante todo. No, no es el psicoanálisis de la domesticación lo que nosotros buscamos. El psicoanálisis que propone Freud es el psicoanálisis de la liberación. El que dice, ¿cuál es el método del psicoanálisis? La asociación libre. ¿Qué hacemos con la persona que tiene dificultades para poder manifestar sus posibilidades de amar? Le decimos asocie libremente, o sea, no usamos estas palabras, pero le decimos habla de lo que quieras, decime lo que te angustia y decí lo que quieras con relación a eso. Cuando no le ponemos ningún tipo de prejuicio, ni nos ponemos a juzgarlo al sujeto que habla, le dejamos total libertad, él va a manifestar su deseo y al expresar su deseo inconsciente, vamos a ver que en el fondo de ese deseo inconsciente siempre está el deseo de amar y el deseo de ser amado. Entonces, cuando hablamos de libertad, la libertad es justamente el objeto del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque no es la libertad de liberarse para hacer cualquier cosa. La libertad no es el descontrol. La libertad no es la falta de límites. La libertad tiene que ver con la libertad de crear para, para amar. O sea, que de pronto, por ejemplo, Leopoldo Lugones, yo doy siempre el mismo ejemplo, Leopoldo Lugones fue un gran poeta argentino, digamos. Ese poeta creó diferentes formas de mostrar el amor por la patria, de mostrar el amor por el otro ser humano, etcétera, etcétera, de una manera creativa y bellísima y nos permite gozar, porque el mérito que tiene el arte es que se comunica de alma a alma el ser humano con el arte. El ser humano lo desmenuza al lenguaje y lo reviste y lo adorna para poder decir lo que no puede decir, digamos, con palabras comunes y de la cotidianeidad. Entonces es creativo el Leopoldo Lugones. El hijo de Leopoldo Lugones era comisario y fue el tipo que creó la picana eléctrica. Ahora, el hijo también fue creativo, pero el hijo creó para la destrucción del otro, para producir dolor en el otro. Ese trabajo no es el trabajo que se propone Freud para la libertad. Está bien, ese comisario cuando inventó la picana demostró que estaba libre de las cadenas, de tal cosa, de los prejuicios, de todo estaba libre el tipo y se animó a hacer algo que fue capaz de generar un sufrimiento terrible en el ser humano. Pero eso no es la libertad que propone Freud como salud mental. La salud mental es la libertad que se manifiesta en la forma de construir nuestra convivencia con una mejor calidad de vida y basada en el respeto del otro, pero no el respeto simulado. A este le tengo bronca, pero tengo que simular que lo respeto porque las convenciones sociales me dicen que lo tengo que respetar. Eso es un simulacro, eso no es amor, ¿no? Podés respetar sin amar. Pero lo que buscaba Freud es ese respeto mutuo basado en el amor. ¿eh? Y cuando se habla de libertad, pero en función de una salud mental, que es la que perseguimos los psicólogos,
es la salud que está basada en la libertad de amar y libertad de trabajar para amar. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto deseante tiene que tener la libertad de poder manifestar y tiene que tener la libertad de luchar para realizar su deseo, en tanto y en cuanto perciba que ese deseo siempre desemboca en el amor al otro. Ahora bien, nosotros, por ejemplo, ¿de dónde sale esta cuestión de la creatividad? La cuestión de la creatividad sale justamente cuando decimos que a ese imaginario, recuerden que yo les dije real y después imaginario, ¿ya lo estás mostrando, Leandro? Sí, Bueno. Carlito, hace rato está. Bueno, si ustedes se fijan, lo imaginario, debajo dice socialización. ¿Por qué? Porque, y dice psicología social y debajo socialización. ¿Por qué? ¿Por qué socialización? Porque es el amor la base de lo que nosotros estamos proponiendo, la base de lo que es el objeto de todo ser humano. Pero, ¿qué pasa? Que lo imaginario, como les dije antes, no está, como en todas las demás especies, ya preestablecido genéticamente cómo se tiene que conducir un animal macho para encontrar la hembra para reproducirse, como ocurre en las otras especies. En el ser humano eso no existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ser humano, lo que le pasa es que se encontró con esa imago, pero también encontró que al detectar esa imago, que es su propia identidad en el espejo, y al sentirse de pronto idéntico a sí mismo solamente y empezar a diferenciarse de los otros, que eso es lo que lo hace humano, cuando empieza a diferenciarse de los otros, entonces, al aparecer las diferencias, aparece la angustia. ¿eh? Y ahí tenemos dos alternativas, dos formas diferentes de reaccionar ante las diferencias, ante la percepción de las diferencias. Aparecen dos formas que las describe muy bien Melanie Klein en un librito que, si lo quieren leer, sería muy interesante. Nosotros no lo pusimos en la bibliografía porque nos parece que por ahí es muy específico de otras materias, que ustedes ya lo van a ver con más profundidad en otras materias, un librito que se llama Envidia y Gratitud. La gratitud es una de las cosas que puede llegar a producir el percibir la diferencia con el otro, o sea, la angustia que nos produce el hecho real de que estamos solos y no tenemos nada que nos una al otro animal de nuestra especie, nosotros, al no tener nada real que nos conduzca al otro como tienen los animales su saber instintivo, nosotros esa angustia intentamos superarla a partir del amor, que en ese librito Melanie Klein lo llama la gratitud. La forma de reparar la diferencia sería la gratitud. En la Biblia tenemos un ejemplo con relación a la reparación de la diferencia. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva estaban en plena joda, totalmente tranquilos, pero con una hojita de parra que les tapaba la diferencia. Cuando se voló la hojita de parra, traca, te apareció la diferencia. ¿Cómo resolvieron el tema Adán y Eva? Porque les agarró una angustia bárbara cuando vieron que estaban diferentes. Hasta ese momento no se calentaban porque estaban en pleno goce, no les angustiaba nada. Pero cuando vieron que eran distintos, somos distintos. Entonces yo estoy solo y vos estás sola, ¿sí? ¿Cómo hacemos para poder reparar esto? Y bueno, hicieron el amor. Nada más ni nada menos que hacer el amor. Fue la manera en que encontraron para reparar las diferencias, tratar de ser uno entre los dos. Y eso es el amor, tratar de ser uno entre los dos. Pero eso no puede ser. Eso es imposible. La media naranja no existe. Disculpen que les dé tan mala noticia, pero la media naranja no existe. Pero, ¿qué pasa? El tratar de unir las dos mitades de la naranja, aunque tenga defectos y aunque tenga diferentes formas y todo eso,
el tratar de unir la media naranja es la base del accionar de todos los seres humanos, es la base del amor. Adán y Eva hicieron el amor y generaron la humanidad, generaron vida. Ahora bien, el ser humano no necesita no es solo a través de hacer el amor que puede procrear vida, también puede procrear vida haciendo ciencia, puede procrear vida también haciendo arte, todo aquello que de pronto sea un trabajo que lo lleve a mejorar la calidad de convivencia con el otro, que lo lleve a mostrarle al otro su alma y mostrarle que a nivel del alma sí nos podemos unir y nos podemos de alguna manera sentir uno con el otro, digamos. Entonces, esa es una forma de reparar la diferencia. La otra forma es aniquilando al diferente. De pronto, nosotros, una forma de hacer desaparecer nuestra soledad es aniquilando al otro. Pero esa es una forma contradictoria, es una forma que no es la más humana, digamos, es inhumana. ¿Por qué? Porque terminamos quedándonos solos. Es lo que le pasó a Caín. Caín lo quería a su hermano, lo amaba a su hermano, pero por celos o por odio, digamos, porque no podía tolerar que sea mirado por Dios y digamos y que de pronto él quede postergado ante la mirada de Dios. O sea, que no podía de pronto soportar que fuese más amado que él, el otro. Al encontrar esa diferencia en la mirada de Dios entre uno y otro, lo que hizo fue hacerlo desaparecer. Caín fue el primer genocida en el sentido de haber sido el primero que hizo desaparecer al otro, a un hermano, lo hizo desaparecer, aniquilando las diferencias. Él creyó que iba a resolver la problemática de su soledad y iba a acaparar la mirada de Dios para él. Y esa mirada de Dios se tornó entonces, como estaba fundada en el sacrificio del hermano, terminó siendo una especie de obsesión y una venganza que prácticamente estaba siempre corriendo de un lado al otro, porque en todos lados se encontraba la mirada de Dios que le preguntaba ¿dónde está tu hermano? Y el otro decía, yo no sé dónde está tu hermano, si no está, no está, yo no soy el guardián de mi hermano. Ese es el lenguaje de la dictadura militar, por ejemplo, el lenguaje de Caín, ¿no? Yo no sé dónde está, capaz que está disfrutando por allá, yo no tengo ni idea. Lo hizo desaparecer él. Trataron de hacer desaparecer al diferente para que ese diferente no esté más y entonces patentiza la soledad del sujeto que lo siente diferente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es una salida inhumana. La salida humana es la del amor. Es la única alternativa que tenemos los seres humanos, el amor. Entonces, es esto lo que nosotros vamos a tratar de construir con nuestro trabajo. Como psicólogos sociales vamos a trabajar sobre el vínculo entre los seres humanos, sobre eso que nos une a los seres humanos. Y vamos a tratar de que para que nos unamos sea basado en el amor, en ese atractivo que por eso lo llamamos imaginario, porque parte de encontrar en el otro nuestro espejo. Cuando nosotros decimos que nos identificamos con fulano, nos identificamos con mengano, estamos diciendo, este es el espejo que a mí me atrae para estimularme, para que yo crea que realmente puedo encontrar a un otro con el cual puedo hacer algo, puedo hacer más vida, puedo hacer una posibilidad de goce de la vida. Es por eso que tenemos nosotros, desde el punto de vista de lo real, tenemos que buscar la verdad y eso está en todo proceso de aprendizaje, que es lo que más estudia todas las vertientes de la psicología, de la neurociencia, de las ciencias cognitivistas. Después está la psicología social, que trata permanentemente de la socialización del sujeto,
y tiene como objetivo trabajar sobre que esa socialización sea una socialización genuina basada en el amor. Y está después el psicoanálisis, que trata al sujeto singular y trata de que el sujeto singular que no puede amar por alguna razón, que no puede trabajar para lograr manifestar su amor, lo pueda llegar a manifestar. Por eso le dice, liberate, hablar de lo que quieras. El psicoanalista que es psicoanalista le dice al sujeto, por eso Lacan le dice al sujeto que va a hacer análisis y va a hacer terapia con un psicoanalista, lo llama analizante, no lo llama paciente. No es paciente el sujeto que va al análisis, porque el que tiene que analizar es él. Él se tiene que analizar. Lo que hacemos nosotros los psicoanalistas, le vamos mostrando dónde se está encontrando la piedra y le decimos por ahí, fíjate si no encontrás otro huequito por otro lado para no seguir golpeándote contra esa piedra, por ejemplo, y le vamos señalando esa piedra inconsciente que lo tiene ahí atado y que no le permite liberar esas ganas, ese deseo de alcanzar el amor. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en el psicoanálisis es trabajar con el sujeto, la relación del goce y la frustración del sujeto, la angustia y el goce del sujeto, lo singular vamos a trabajar. ¿Y en base a qué? A esa búsqueda de la libertad. Por último, esa creatividad, ¿a qué le estamos llamando creatividad? Cuando estamos hablando del artista, cuando estamos hablando del científico, cuando estamos hablando de cualquier ser humano que no sea científico, artista, pero que hace cosas en pro del otro y en busca de mejorar la convivencia con el otro, ese sujeto humano es un sujeto que tiene la creatividad. ¿Dónde la tiene? ¿Qué es? ¿De qué se trata la creatividad? Y bueno, la creatividad está basada en la insuficiencia del lenguaje. Nosotros estamos atravesados por lo simbólico, nosotros somos un significante, cada uno de nosotros es un significante, ¿no? Significante, ¿qué quiere decir? Caminante quiere decir que hay un tipo que camina, hay un sujeto que camina. Deseante, nosotros somos sujetos deseantes. Somos aquellos que deseamos. ¿Por qué deseamos? Porque somos significantes, porque si queremos significar algo para alguien. Significar algo para alguien es tratar de significar, quiere decir tratar de que no pasar indiferente ante el otro. Lo peor y lo más triste y lo más angustioso y lo que define la angustia según Kierkegaard es digamos, lo que sería la indiferencia. No es el odio, es la indiferencia lo más terrible. La indiferencia es lo que puede llevar a un ser humano al suicidio. El ser humano es el único animal que puede llegar a querer suicidarse, porque es cuando siente la angustia, que la angustia se siente, no es lo mismo que la tristeza. Uno puede sentir tristeza porque de pronto se le muere un ser querido, puede sentir tristeza porque se aleja de alguien querido, etcétera, etcétera. Cuando hay un objeto que produce dolor en el sujeto, hay que hacer un duelo, que es ponerle significantes a ese dolor, pero la angustia no tiene salida, la angustia, la única salida que tiene es la muerte. En realidad tiene 3 salidas, dice Erich Fromm, ¿no? Habría 3 salidas para la angustia. Una angustia es la muerte, como les decía. La otra angustia es la otra salida es la locura. Y la tercera salida es el amor. Elijan ustedes con cuál se quedan. Bueno, les quería decir que esta búsqueda del amor se produce porque nosotros al querer significar algo para el otro, nos encontramos con que el lenguaje, como nos valemos de representaciones de las cosas, nosotros siempre alcanzamos objetos para gozar. Nosotros alcanzamos, de pronto, un buen choripán es un objeto de goce. Eso nos hace gozar, por ejemplo. Es un objeto. Pero lo cierto es que para nosotros ese objeto, ese choripán, es una representación del objeto de goce.
Si nosotros ese choripán no está rodeado, por ejemplo, de bombos, marchita y todo eso, pierde un montón de sabor. Hasta puede llegar a ser indiferente, porque tiene que estar rodeado ese goce de todo lo que tenga que ver un vínculo con el otro. Las cosas no se gozan en sí mismas por lo que son en sí mismas, sino por lo que representan para nosotros. Esto de estar siempre relacionados a través del lenguaje, a través de las representaciones, hace que el lenguaje siempre sea insuficiente y que nosotros deseemos siempre hasta alcanzar el amor, que nunca lo alcanzamos, por suerte, porque si no, después ya no tenemos más nada que hacer y nos morimos de angustia. O sea, lo estoy diciendo un poco en joda, pero también les estoy diciendo que es contrario al ser humano pensar que puede alcanzar la felicidad de la que se habla. La felicidad, como dice Benedetti, se puede alcanzar, pero solamente en frasco chico. O sea, el choripán puede ser un momento de felicidad, pero es un momento. Te lo morfaste, te satisfizo, después capaz que te cayó mal y qué sé yo, tenés que tomar hepatalgina, qué sé yo, no sé, una cosa así, pero la cuestión es que esa representación era muy simpática, muy linda, porque de pronto la comiste en un momento de mucha alegría, pero se agota eso. Nunca existe la felicidad perfecta, nunca vamos a encontrar el objeto que nos complete totalmente. Lo más cercano a eso es la posibilidad de amar, cuando sentimos que amamos. Cuando nosotros ejercemos la profesión, la ejercemos para significar algo para otro, y cuando estamos queriendo significar algo para otro, estamos diciendo que queremos que nos amen y queremos ser amados, pero porque lo amamos al otro. O sea, está basado en el amor mutuo, en el respeto mutuo. La vocación es una de las formas en las que nosotros hacemos el amor. Bueno, lo voy a dejar aquí porque si no, capaz que me echan de la facultad por decirle que después para ejercer la profesión van a hacer el amor. Gracias, Carlos. Carlos. Muchas gracias. Qué ganas de comer un Excelente. choripán. Quiero choripán. Gracias, perfecto. Gracias a ustedes.